gozo, es un regocijo, una alegría, ¿verdad? Una dicha de pregonar la palabra de Dios a este pueblo santo. Bendiciones a los hermanos que están conectados en las redes sociales y que están preparados para escuchar siempre la palabra de Dios y así llenar nuestro corazón a través de ella. Vamos a meditar un poco acerca del tema que mencionó nuestro hermano Eric, ¿verdad? Una misión costosa. Y vamos a leer en el texto base, en Romanos capítulo 6, versículo 13, dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen el alma y viven todavía. No son los muertos los que reciben rayos de luz en sus depósitos yertos. Los que mueren con honra son los vivos. Los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos. La vida es el honor. La vida es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo viven y vivos que andan por el mundo muerto. Esas fueron las palabras de nuestro gran poeta Rubén Darío, ¿verdad? Donde dice que no tiene sentido andar en este mundo sin Cristo, sin Dios en este mundo. Bien dice la palabra de Dios que sin ti nada somos en este mundo, dice el Señor. Sin ti no somos nada. Vivimos en un mundo pecaminoso, en un mundo donde estamos rodeados de maldad y de pecado, amados hermanos. Hay un mundo necesitado de escuchar el evangelio del reino de Dios. Hay un mundo necesitado de escuchar el evangelio de Jesucristo. Hay un mundo sin esperanza y sin sentido en esta tierra. Y somos nosotros, somos la iglesia del Señor que fuimos llamados para darle esas buenas nuevas de esperanza a través de la persona de Jesús. Es por eso que Jesús en aquel tiempo llamó a 12 varones y comenzó a enviarlos de 2 en 2 para pregonar buenas nuevas, buenas de salvación. Hoy en día Él te ha llamado, te ha escogido para que prediques el evangelio poderoso de Jesucristo a las almas perdidas que necesitan de salvación. Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47 dice Jesús: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día conforme a las Escrituras, y que se predicase el evangelio a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Indica el método de Dios de proclamar su palabra y desempeñar su obra. El plan de Dios de la salvación es idéntico para todos en cuanto a raza, color, cultura. El evangelio es para todo el mundo entero, sin excepción alguna. Algo muy interesante, hermanos, que nos dice nuestro Señor Jesucristo y nos dice a nosotros: en este mundo van a ser afligidos, van a tener problemas, van a tener persecución, van a tener enfermedades, toda clase de males vamos a experimentar. Lo que a veces eso nos complica la misión. Pero Cristo nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Una misión costosa. A Jesús le costó mucho y es una misión valiosa. ¿Por qué es una misión costosa entonces? Hermano, a Jesús le costó mucho. A Jesús le costó cumplir la misión de venir a morir, de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Analizando, ¿verdad?, la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios que desde que está en el vientre de María, el Señor Jesús sufrió. Porque lo querían, María huía de ciudad en ciudad. Y dice que el niño, cuando está en el vientre de la madre, percibe la preocupación de la madre, las tensiones de la madre. Cuando Herodes mandó a asesinar a aquellos niños, incluyendo ahí a nuestro Señor Jesús, venía María y huía. El Señor Jesús sufrió.
¿verdad? El Señor Jesucristo sufrió conspiración de parte del sumo sacerdote cuando lo querían prender, lo querían asesinar, lo querían matar, hermanos. Jesucristo sufrió donde mucha gente procuraban apedrearlo y él huía de aldea en aldea. A nuestro Señor Jesucristo, hermano, le costó cumplir la misión. Y vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo 39 al 42. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Él iba a morir en una cruz y que ya se acercaba la hora de su muerte. Eso, solo imaginando, hermano, causa preocupación, tensión, depresión. Imagínese a usted que a usted le dijera: mañana 7 de la mañana le van a quitar la vida. Usted comience a preocuparse: ya estamos casi a mediodía, ya estamos llegando el lunes, ya voy a dormir. Y quizá usted no vaya a dormir y está preocupado porque en esa hora a usted le van a matar, le van a quitar la vida. ¿Cómo se pondría usted psicológicamente, emocionalmente? El Señor Jesús está preocupado y está lleno de tensión, diciendo: Señor, que pase de mí esta copa. No hay otra manera de cumplir esta misión, dice el Señor, pero que se haga su voluntad y no la mía. Pero la voluntad de Dios era que Jesús iba a morir en una cruz. Él fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. El Señor Jesucristo recibió golpes. Me acuerdo aquel centurión, ¿verdad? Cuando le dio una gran bofetada al Señor Jesús en su mejilla. El Señor Jesús responde: si he dicho algo malo, ¿dónde está lo malo? Y si no, ¿por qué me golpeas? Le pusieron una corona no de oro, sino de espina, donde derramó tanta sangre, latigazos y por último la cruz, que, ¿verdad?, cargó unos cuantos kilómetros. Algunos dicen que fueron 7 kilómetros cuesta arriba, ¿verdad?, donde el Señor Jesús llevó esa cruz, donde lo clavaron, lo injuriaron. Al Señor Jesús le costó la misión, hermano, pero la cumplió. Cuando Jesús, a pesar que tuvo muchas complicaciones en el cumplir su misión, cuando dijo: consumado es, cumplido es, gloria a Dios, hermano, el Señor Jesucristo cumplió su misión. Y cuando Él resucita entre los muertos, dio una misión a sus discípulos. Una misión que quizás no vaya a ser fácil para los discípulos, porque iban a tener muchas complicaciones también. Amados hermanos, una misión costosa. ¿Por qué una misión costosa? Porque es según la voluntad de Dios y no la nuestra. A veces nosotros queremos tener nuestra propia misión, pero la misión la queremos hacer fácil como a mí me parezca. De esta forma esta misión va a ser fácil. Pero no, amados hermanos, es conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesús decía: bueno, padres míos, si no puede pasar en mí esta copa sin que yo la beba, pues hágase su voluntad. Estoy bajo la voluntad de Dios, dice el Señor. Y eso tiene que ser nuestra actitud, amados hermanos, que nosotros estemos bajo la voluntad de Dios. Jesús en el monte Getsemaní dijo, ¿verdad?, estas palabras: si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como usted quiere, con su voluntad. La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no.
es la capacidad para ponerse un objetivo, un concreto y luchar hasta irlos alcanzando. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, amados hermanos, nos ha dado su voluntad para que nosotros la cumplamos. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, implica obedecer sin cuestionar su mandamiento que nos ha dado a través de la persona de Jesús y cumplir así su misión, aunque nos cueste. Trayendo el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Viene el Señor Jesús y le dice a Jonás, ve a predicar a Nínive. Pero viene Jonás y se desvió, se fue para Tarsis, huyendo del Señor para no cumplir la misión que Jesús, ¿verdad? le encomendó, que nuestro Dios le encomendó. Se fue para Tarsis, se embarcó y se fue rumbo, no se sabe a dónde, ¿verdad? Y cuando vio de que Jonás huía, ¿verdad? Jonás huía, Dios hizo provocar una tormenta, donde aquel barco, ¿verdad?, se estaba hundiendo. Las personas que estaban alrededor de Jonás estaban preocupados, orando a sus dioses, y Jonás durmiendo. Amados hermanos, esto me llega a la mente de que al no cumplir la misión de Jesús, hasta nuestros familiares, los que están a nuestro alrededor, pueden sufrir por causa de no cumplir la voluntad de Dios, de no cumplir la misión de Dios. La gente que estaba alrededor de Jonás estaba sufriendo y Jonás no se percataba de eso. Jonás estaba durmiendo y viene uno y le dice, ¿y qué estás haciendo tú durmiendo aquí? Ve y proclama a tu Dios para que Dios nos salve. Y pues él llegó a razón y dijo, bueno, es por esto y esto, ¿verdad? No he cumplido la misión de Dios, así que tírenme al mar, ¿verdad? Y así se va a calmar todo este problema. Pero ya, ¿verdad? Dios tenía preparado un gran pez y ya sabemos el relato de Jonás, donde pasó 3 días, 3 noches en la boca del pez. Y pasar 3 días y 3 noches es cosa seria. No crea que había pasado como Gepetto, ¿verdad? En la historia de Pinocho, que estaba un candelito. No, estaba oscuridad. Ya me imagino que Jonás sufrió 3 días y 3 noches en el vientre del pez, hasta que entendió que es necesario cumplir la misión de nuestro Señor. La voluntad de Dios era que Jonás fuera a predicar a Nínive, pero Jonás se desvió. Amados hermanos, miramos aquí, ¿verdad?, este ejemplo, que es necesario entonces cumplir la misión, cueste lo que cueste, bajo la voluntad de nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 2, vamos a estar leyendo Primera de Pedro capítulo 2. Primera carta a Pedro, primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 15. Dice así la palabra, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Predicando, dando a conocer la verdad de Cristo, predicando su evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Presentar nuestro miembro como instrumento de justicia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nuestro cuerpo, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean para justicia, para hacer el bien. En primera de Pedro, ahí mismo, capítulo 3, versículo 17, también nos dice la palabra de nuestro Señor, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque mejor es padezcar haciendo el bien, porque tendrás recompensa de parte de Dios. Amados hermanos, ¿cuántas personas hoy en día están sufriendo porque hicieron el mal? El que bebe, ¿verdad?, licor constantemente, se provoca una cirrosis hepática y está sufriendo por haber hecho el mal. Aquellos que andan fumando, cáncer en los pulmones. Aquellos que andan, ¿verdad?, de fornicario, una enfermedad venérea.
ellos están sufriendo por hacer un mal. Sin embargo, los hijos de Dios, haciendo el bien, vamos a padecer haciendo el bien y vamos a tener recompensa de parte de nuestro Dios. Viendo otra vez en 1 Pedro 4:19, donde nos dice también la palabra del Señor. 1 Pedro capítulo 4 versículo 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiende su alma al fiel Creador y hagan el bien, dice el Señor. Hacer el bien y bajo la voluntad de Dios, hermanos, que es agradable y perfecta, como dice el apóstol Pablo, me trae un bello ejemplo de 3 varones. En 3 varones que hablan en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 3, versículo 11 al 17, de 3 varones que no se doblegaron ante una imagen. Prefirieron siempre mantenerse fiel al Señor, se mantuvieron íntegro al Señor, haciendo la voluntad de Él, ¿verdad? Aunque eso le iba a costar un horno hirviendo. Donde aquel rey dice: el que no se inclinare a esta imagen, dice, será metido al horno de fuego. Y allá dijeron: hay 3 varones que no se han doblado su rodilla, oh rey. Entonces calienten el horno 7 veces, dice, y entren. Pero mira, amados hermanos, donde dice aquí el apóstol Pedro, lo que hacen, lo que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador. Estos 3 varones estaban encomendando su alma a ese fiel Creador. ¿Y quién los liberó? Dice que entraron al horno de fuego ardiendo y no le causó ningún daño. Mire qué hermoso nuestro Señor, protegiendo a aquellos que están cumpliendo su misión. Sí, a veces nos va a costar, pero si nosotros nos encomendamos a ese fiel Creador, Dios nos va a liberar. Dios liberó a aquellos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y también liberó a Daniel de los fosos de los leones, cuando aquel estaba orando y el rey había decretado que no podía orar. Y vinieron allá, miramos a Daniel orando. Violentó tu ley, oh rey. Vayan, métenlo a los fosos de los leones. Y mire, los leones no le hicieron daño a Daniel, porque Daniel estaba cumpliendo la voluntad de Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo la misión, aunque fuera costosa, pero el Señor lo liberó de los fosos de los leones. Los hermanos en el primer siglo sufrieron mucho, terminaron, ¿verdad? Estaban haciendo la voluntad de Dios, hasta podemos perder la vida, como hicieron muchos hermanos en el primer siglo. Terminaron, ¿verdad? Devorados por leones, porque estaban predicando el evangelio. Hermano, y es que termina diciendo el Señor en este texto: y hagan el bien. No dice, hermano, que pues si te está costando esta misión, pues no lo haga. No, el Señor dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador. Dios te puede salvar. En el momento que usted vaya a predicar el evangelio, ¿verdad? Te puede salir un perro bravo y te puede morder. Pues Dios ahí está, protegiéndote. ¿Cuántas personas, aquellos que andamos predicando de casa en casa, recibimos insultos, recibimos a veces... te dicen: vamos a soltar el perro para que se vayan estos vagos, ¿verdad? Y expresiones así, pues, y nosotros siempre andamos predicando el evangelio. Dice el Señor: encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. El bien, hermano, es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, compartiendo el mensaje de amor y esperanza al mundo quebrantado. En periodo del cumplimiento de la misión, amados hermanos, pasaremos muchas tribulaciones. El Señor así le decía a sus discípulos, y vamos a leer en Hechos capítulo 14, Hechos 14, versículo 21, 22, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber muchos
y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesús, hermano, pasó muchas tribulaciones por cumplir la misión. Los profetas, los apóstoles pasaron muchos obstáculos por cumplir la misión de nuestro Señor. Estaba Esteban, que fue apedreado, Pablo, que fue azotado 40 azotes menos uno, y muchos otros personajes en la Biblia que nos dice que fueron maltratados por hacer la voluntad de Dios. Confirmando, dice aquí, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Cuando Pablo y Bernabé, amados hermanos, decidieron regresar a Antioquía, pasaron por la ciudad que había visitado antes para fortalecer a los cristianos. Y es que Pablo y Bernabé, hermanos, tenían una pasión por predicar el evangelio, pero más que predicar el evangelio y ganar conversiones, tenían una pasión de hacer discípulos. Fue una de las misiones que el Señor nos dijo, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero en Mateo dice: y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la pasión de Pablo y Bernabé, más que ganar conversiones, tenían pasión para ser discípulos. Muchos cristianos necesitan confirmar sus ánimos. Muchos cristianos necesitan que se les exhorte a permanecer en la fe. El caminar con el Señor no es cosa fácil. Año tras año, prueba tras prueba, se necesita ánimo confirmado y una fe fortalecida. El proceso de la obra, según el modelo de Hechos 14, es, amados hermanos, anunciar el evangelio a aquella ciudad, hacer muchos discípulos, confirmar los ánimos, exhortándolo a permanecer en la fe, enseñarle la necesidad y realidad de las tribulaciones, construir ancianos y encomendarse así al Señor. Esa era la misión de Pablo y Bernabé y de aquellos discípulos, y esa es la misión de cada uno de nosotros, amados hermanos, de animarnos los unos a los otros en coinonía, a que permanezcamos en la fe. Llega un hermano y está débil. Hermano, estoy desanimado, y tal vez lo busca para que usted le dé ánimo, y en vez de darle ánimo lo está desanimando más, hablando del prójimo, hablando del vecino, hermano, sino que debemos de hablar de Cristo. A veces le decía yo a mi esposa: bueno, voy a dejar esto a donde una amiga. Entonces, pues, cuando ella te hable de alguien, de tu prójimo, háblale de Cristo. Sí, háblame más de Cristo, porque Cristo nos trae esperanza y vida eterna. Amén, hermano. Jesucristo nos trae vida, porque Él es camino, la verdad y la vida. ¿Por qué una misión costosa? Una misión costosa porque debemos dejar nuestra agenda personal para realizar la agenda de Dios. Y eso a veces nos cuesta, hermano. Es que ya íbamos mal, hermano, porque el que no trabaja, que no come, y eso así lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros debemos dejar nuestra agenda personal para realizar la agenda de Dios. Y vamos a tener una lectura rápidamente en Mateo capítulo 6, versículo 24 hasta en adelante. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amarás al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros pondrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Seamos como niños, dice el Señor Jesús en Mateo 18, 2 al 3. Llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y hacéis como un niño, no entraremos en el reino de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Usted sabe, amados hermanos, que los niños no tienen agendas, ¿verdad? A veces mi niño dice: la papá, no quiero ir a la iglesia, pero vamos a ir. Sí, a veces los niños así hacen: papá, me quiero quedar aquí, vamos a ir. No, los niños no tienen agenda. ¿Será que el niño de 3 o 5 años le dice a usted a dónde tiene que llevarlo? O no voy a la iglesia, llévame a tal lugar. No, vamos a ir a la iglesia. ¿Verdad que no? Los niños no tienen agendas. La palabra de Jesús nos está diciendo que debemos de ser como un niño. Si nosotros dice la palabra de Dios que tenemos que ser como un niño, eso significa que tenemos un papá. Y ese papá nosotros le estamos diciendo acaso a él lo que tenemos que hacer. ¿O estamos esperando que el papá nos diga a nosotros lo que debemos de hacer? Y eso es. Nosotros no podemos decir a Dios: Dios, yo voy a hacer esto y esto. No, el papá, nuestro Dios, nos está diciendo qué debemos hacer conforme a la agenda de Dios. Tenemos que dejar que Él, como Padre, como nuestro Dios, diga lo que yo tengo que hacer. En la vida, usted como padre, usted como madre, le tiene que hacer la agenda a sus hijos, ¿verdad? Ahí está mi esposa diciéndole: después de que usted vaya a la escuela, se va donde mi mamá, se pone a hacer la tarea y comienza, ¿verdad? Y quizá después que vengamos de la escuela vamos a ir a tal lugar. La mamá o el papá le están haciendo la agenda a sus hijos. Entonces, nosotros como padre y madre le estamos haciendo la agenda a nuestros hijos, ¿verdad? Mañana usted va al colegio y le dice: después de clase vamos a ir a tal lugar, y usted va a guiar a su hijo porque él no sabe hacer la cosa de la mejor manera. Quizás él tenga muchas cosas en su mente. Sí, tal vez el niño tenga muchas cosas en su mente, cosas que quiere hacer, pero él no tiene la capacidad para hacerlo porque es muy pequeño. Ahora, en el caso nuestro como cristianos, nosotros no tenemos la capacidad de guiarnos a nosotros mismos. Quizá usted diga: pero ¿cómo? Si ya soy grande, yo puedo guiarme solo. Dice Jeremías 10:23, ¿verdad? Vamos a leerlo para Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Usted me puede decir: yo puedo guiarme solo, sin necesidad de otra agenda. Mi agenda personal, yo me lo planifico, me organizo, ¿verdad? Y yo voy a planificar. Amados hermanos, tenemos que sujetarnos conforme a la agenda de Dios, según la voluntad de Dios. Y eso a veces nos cuesta. Por eso es una misión costosa, porque dejar nuestra agenda personal y seguir la agenda de Dios, eso va a implicar muchas cosas. Por eso dice: ahora en el caso nuestro, nosotros no tenemos la capacidad de guiarnos a nosotros mismos. Usted tiene la capacidad de guiarse a sí mismo. Pues dice Jeremías, ¿verdad?, que leíamos, que el hombre no es capaz de enderezar sus pasos. Nosotros no entendemos esto. Nosotros, ¿verdad? No podemos comprender eso porque siempre estamos haciendo las cosas que yo quiero, como a mí me parece, como yo entiendo, así es mejor. Y por eso todo nos está saliendo mal. El afán de este mundo nos atrapa y nos impide realizar la misión de Cristo.
En Lucas 8:14 dice, y vamos a leerlo, en Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 14, dice así: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan frutos. El afán, hermano, el afanarnos en ganar dinero, la riqueza, los placeres de la vida y no llevamos fruto a nuestro Señor. El afán nos lleva a la preocupación de ganar y ganar mucho dinero. Estamos afanados trabajando aquí, trabajando allá, y me afano por trabajar hasta tener 2 o 3 trabajos en el día con el fin de tener un dinerito. Y me afano en los estudios y hago una carrera y me voy graduando de una carrera, de otra y de otra, pero todos esos afanes es para tener más que dinero, hermano. Sí, eso nos estamos enfocando. Y nada de la misión del Señor. ¿Qué pasa con la misión? Hermano, es que no puedo porque estoy estudiando. Es que trabajo y salgo de mi trabajo y salgo a otro trabajo. Todos los afanes, si usted se pone a analizar, amado hermano, el por qué usted trabaja, el por qué usted estudia, el por qué usted hace esto, todo lo hace para tener una mejor remuneración. Y nos enfocamos en lo económico, en lo material y hemos estado viviendo conforme a nuestro propósito, no conforme al propósito por el cual nosotros hemos sido llamados, hemos sido creados. Ya habíamos estudiado, ¿verdad?, que nosotros somos llamados, somos escogidos delante de la fundación del mundo para hacer algo en la iglesia, para cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido creados con un propósito grande y poderoso en el Señor, pero muchas veces no lo conocemos porque estamos afanados tanto y estamos tan envueltos en las cosas cotidianas de la vida y en los afanes de que me pongo, de que no me pongo, de que voy a comer, que no voy a comer, que voy a vestir, que no voy a vestir. Y nos envolvemos tanto en esto que nos hemos olvidado de que Dios nos ha hecho un llamado y que tenemos que responder a ese llamado que Dios nos ha hecho, de ir y predicar del evangelio a toda criatura. Estamos viviendo conforme a nuestra agenda, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece. Y a veces no tenemos tiempo ni siquiera para orar. Se me olvidó orar. Y nos pasamos en el día trabajando, salimos de la casa, no tenemos tiempo ni para orar, vamos de trabajo, venimos del trabajo, tenemos un segundo, ¿verdad? Y comenzamos a afanarnos. ¿Saben qué, hermanos? Que a veces estamos tan afanados en las cosas, ¿verdad? También en algunas cosas de la iglesia, pero no estamos dentro de la agenda de Dios. Usted sabe que hasta dentro de la iglesia nosotros hacemos cosas, ¿verdad?, que a Dios no le interesa que hagamos. Porque hay un llamado que Dios te ha hecho y que tú tienes que identificarlo. Ya estudiamos, ya leíamos, ¿verdad?, en sermones atrás, que ya usted tiene un don, un talento. Y tiene que descubrir su talento. Al descubrir su talento, esta es mi función. Yo he estado haciendo otra función, pero mi función que Dios me ha dado es esta y tengo que cumplirla. Y la manera de identificarlo es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y dice que todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué hacemos nosotros? ¿Pero qué hacemos nosotros normalmente? Buscamos la añadidura. Y si tenemos tiempo, buscamos el reino de Dios. Nos afanamos por todas las añadiduras y si yo tengo tiempo, voy a la iglesia. Estoy afanado en todas las cosas y buscando la añadidura y si tengo tiempo, yo podría trabajar en el ministerio. Pero no creo que tenga tiempo, quizá podrá decir un hermano. Entonces, hermano, el enemigo está envolviéndonos a nosotros de tal manera que estamos viviendo una agenda que no es la agenda de Dios, porque la agenda de Dios dice que hay que buscarlo a Él primeramente y después las cosas serán añadidas. Y Él entonces va a dar todo aquello que tú necesitas. Y eso quiere decir que no te vas a cruzar de brazos, ¿verdad?
sino que primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dime qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ir delante del Padre para que Él nos diga cuál es la agenda que Él tiene para mí. Cuál es la agenda que Dios tiene para nosotros como iglesia. Haciendo la voluntad de Dios, realizando una misión costosa, nos estaremos dando cuenta que esta misión, hermano, es una misión de esperanza. Una misión llena de esperanza. Que si usted está haciendo la voluntad de Dios, tenemos la esperanza de ir al cielo. Amén, hermano. La esperanza de tener las bendiciones de Dios. ¿Qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Ninguna. Es una misión, hermano, de consuelo. A pesar de que es una misión costosa, pero una misión llena de esperanza, una misión de consuelo. Ahí está nuestro Dios consolándolo. Ahí está Dios, ¿verdad? Apapachándonos, dándonos abrazos. Si usted está teniendo problemas en cumplir la misión, Dios te está dando el consuelo. Y eso nos llena de alegría, nos llena de satisfacción de cumplir la misión, aunque esta nos cueste. Una misión de gozo, sí, es una misión de gozo, porque usted está consciente y tiene en su mente de que si yo estoy cumpliendo a nuestro Dios, y Dios de una forma me va a recompensar. Tenemos que cumplir la misión de Dios de una forma gozoso, alegre. No una misión, la que yo no quiero, pero lo voy a hacer, porque si no me voy a ir al infierno. No, tiene que hacerlo con gozo, con amor, hermano. Jesucristo, ¿cómo llegó a la cruz? Por amor a nosotros. Eso es lo que nos mantuvo, ¿verdad? Cumplir esa misión, amor a nosotros. Nosotros vamos a cumplir la misión de Cristo por amor a Dios. Amén, hermano, porque amamos a Dios y Él nos amó y Él nos sigue amando. Amados hermanos, en resumen de todo lo expuesto, quiero decirles que la misión tiene un costo muy alto. Jesús cumplió la misión derramando toda su sangre. Ahora Él espera que nosotros que cumplamos la misión que nos ha encomendado, no haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. No nos afanemos en cumplir nuestra agenda personal, sino la agenda de Dios, que es lo primordial en nuestra vida, para ser bendecido en esta vida y en el cielo la vida eterna. Recordemos que esta misión trae esperanza, consuelo y gozo. Y todo el trabajo que realicemos, hermanos, no es en vano. Trae tremendas ganancias de parte de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, no nos pensemos de que es una misión costosa e imposible de cumplir, porque Dios nos ha dado la fuerza y Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, amados hermanos, a cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a cada uno, hermano.